Muy buena semana. Vamos a ver sobre el tema de hoy. Vamos a ir hablando para, digamos, seguir hablando sobre el dominio, ¿verdad?, en terapia ocupacional y cómo, ¿verdad?, estos conceptos y estos principios pues van a fundamentar aún más nuestra labor. Vamos a ir hablando sobre una parte que para nosotros en terapia ocupacional pues es clave y es cómo surge, ¿verdad?, el concepto de ciencia de la ocupación. Y esto tiene relación con lo que es ¿verdad?, el paradigma o el concepto de paradigma. Entonces, bueno, voy a ir compartiendo un momentito la presentación. Ahí está. Vamos a hacerla en grande. Ahí creo, ¿verdad? Entonces, bueno, primero vamos a observar unas fotografías y ya sobre eso vamos a preguntar. Así que, ¿verdad? Ustedes siéntanse libres ahorita de opinar al respecto de lo que estas fotografías expresan o representan para ustedes. Bueno, cuéntenme sobre las fotografías. Vayan pensando y analizando. ¿Qué representan para ustedes? Cuéntenme. ¿Quién quiere hacerme algún comentario? Ay, me salí, perdón. ¿Quién quiere hacernos algún comentario de la fotografía, de las fotografías? ¿Cuál le llamó más la atención? Para mí todas representan como la diversidad que hay en el mundo. Muy bien, entonces representan diversidad. Representan también, ¿verdad? Sumado a la parte de diversidad, representarán también respeto. También, ¿verdad? Puede ser que representen para algunas personas como vulnerabilidad, ¿verdad? O que tal vez se vean como expuestos a ser tratados de una manera diferente, no con esto que sea la mejor manera, ¿verdad? Sino que se les haga sentir tal vez incómodos o como que es un favor o como que, oye, es una obligación, entonces pues hagámoslo, ¿verdad? O como que agradezca usted, ¿no? Entonces pueden ser como diferentes, ¿no? Matices dentro de ese concepto que tú nos estás diciendo que está muy bien, que es sobre la diversidad, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo más? Perdón. Sí. Las condiciones digamos, que presentaban algunas de las personas de las fotografías podrían provocar una reacción de rechazo también, algunos, de temor. Puede ser como un tabú también hablar de ese tipo de cosas. Correcto. Y también representaba diferentes condiciones sociales, ¿verdad? De los individuos, desde una persona, digamos, habitante de la calle, como de estos chicos, ¿verdad? Que, por ejemplo, que se ve en la foto, por ejemplo, puede ser de ahí estigmatizado porque tiene un lápiz y dicen, a veces es un delincuente y todo. Bueno, es un músico, es un profe o así, ¿verdad? Entonces son condiciones que pueden a veces como hacer que estereotipemos las personas, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? En este comentario que haces tú, relacionado con el tema que ya ahora vamos a hablar, pues está claramente, ¿verdad?, demostrado y visto la importancia. Aclaración por el respeto y amor. Que es importante, ¿verdad?, que cuando nosotros analizamos las condiciones o características de nuestros usuarios, pues el contexto va a ser muy importante, porque este nos permite tener como mayor acceso a oportunidades o a situaciones, ¿verdad?, o no. Y también, ¿verdad?, que como nosotros observamos y analizamos a las personas, a los usuarios, a sus familias o a sus condiciones, pues genera, ¿verdad?, como una interpretación en cada uno de nosotros, que por supuesto para nosotros no va a ser como, ¿verdad?, un estereotipo o poner una etiqueta o, ¿verdad?, como marcar a las personas. Por el contrario, tiene que ser visto y analizada, ¿verdad?, esa persona desde el enfoque
de ser, ¿verdad? De una persona que hace parte de un contexto, ¿no? Que desarrolla o desempeña una ocupación, pero que una de estas características en específico de escogencia de vida, ¿verdad? De desarrollo, de características también de deporte o de ocupación, ¿verdad? O de, en otros casos, la decisión, ¿verdad?, de casarse, tener hijos, no tener hijos, ¿verdad? Puede para muchas personas ser como una causa, ¿verdad? No justificable, pero puede ser una causa de por qué excusan, ¿verdad? Tal vez muchos de los prejuicios, ¿verdad? Que pudieran tenerse. Y en general, ¿verdad? En el área de nosotros, pues debemos siempre como procurar porque precisamente esos aspectos no se den, no se desarrolle, ¿no? No se permita como el comentario, el chiste, la burla, en fin, porque puede esto desencadenar, ¿verdad? Como para el grupo está socialmente aceptado, entonces está bien, riámonos de quiénes son de esta parte del país, de esta parte del mundo, o que tienen este acento, o estas maneras, o esta forma, o esta, ¿verdad? Escogencia de vida. Siempre, ¿verdad? También en muchas de estas, no sé, como imágenes, ¿no? Uno puede observar desde el punto de vista, ¿verdad? De las personas que tienen ciertas dificultades, ¿no? Y oportunidades, y otros que pueden tener, ¿verdad? Un poco más de esas oportunidades, y que entre unos y otros, y sobre todo con los que más pueden tener, ¿verdad? Ese acceso, pues qué bueno poder generar, ¿no? Cambios en esos paradigmas o en esas visiones o percepciones que las mismas personas tienen sobre ellos y que sus familias tienen sobre ellos, ¿verdad? Y por supuesto que otros grupos sociales pueden tener para con ellos. ¿Por qué? Porque se generan muchas barreras, ¿verdad? Y muchas como situaciones que para las personas, si empiezan directamente en sus casas, pues les va a ser mucho más difícil afrontar, ¿verdad? No solamente temas que son tabú, sino también afrontar adelante o en el tiempo, ¿verdad? Y cómo voy a ir a pedir un trabajo, y si pasa un problema en la escuela, cómo puedo actuar, y si quiero hacerme amiga de alguien, ¿verdad? Cómo puedo reaccionar. Y la vida, ¿verdad? Y la realidad nuestra no se da dentro de una casa día, tarde y noche toda la vida de la persona. Se da en una parte, por supuesto, en su hogar, pero también hay que pensar que afuera tienen que salir muchos de nuestros usuarios y no tienen todas las destrezas o habilidades para poder salir a enfrentarse, ¿verdad? Y de cómo van a ser ellos tratados y también cómo ellos se van a posicionar frente a ese comentario, frente a esa mirada, frente a, ¿verdad? A esa expresión o ese prejuicio también que otras personas pueden tener. Entonces, pues es para nosotros, ¿verdad? Muy importante ver y pensar que los grupos, las poblaciones, las personas, las familias con las que nosotros vayamos a trabajar, pues tenemos que verlas, ¿verdad? Dentro de ese como contexto mucho más amplio, ¿no? De sus características también de vida, porque eso es lo que ha marcado de una u otra manera por qué son, actúan y demás. No les vamos a justificar, ¿verdad? Malas maneras y demás, pero sí tenemos que entender un poco de dónde vienen para también nosotros saber cómo abordarles, ¿verdad? Y no asumir que todas las personas, ¿verdad? Van a la escuela y estudian y demás, porque no es la realidad para, ¿verdad? Muchas otras personas. Y cuando nosotros nos quedamos, ¿verdad? Sin ese conocimiento de otras realidades, de otros grupos, ¿verdad? Pues podemos perder una oportunidad de poder hacer, ¿verdad? Una diferencia con ellos o con ellas. En terapia ocupacional, en general, en el desarrollo de nuestra profesión, pues ha pasado muchas veces, ¿verdad? Como esto. Hay terapeutas que piensan una cosa, consideran otra, y entonces, ¿verdad? En ese ir y venir de opiniones, ¿no? De conceptos, pues se han tenido que sentar a hablarlo y a considerarlo, ¿verdad? En un punto central los terapeutas para poder volver a esa raíz, ¿verdad? Y hacer crecer mucho más nuestra profesión. ¿Por qué? Porque al inicio, aunque se daba este desarrollo, pues para los años 60, ¿verdad? Aunque se daba digamos que empezaba a acomodarse más, ¿verdad? Ese desarrollo de nuestra profesión, pues era como muy, ¿verdad? De grupos o de asociaciones, pero no como tal, de verdad, de todo un, digamos, cuerpo colegiado de profesionales. Y el primer concepto, ¿verdad? Importantísimo es el conocimiento a todos, ¿verdad? Pues nos acerca no solamente a conocer, a tener acceso a la información, sino también a
poder, en el caso de nosotros como terapeutas, fundamentar todo lo que nosotros hacemos. Entonces, en ese cuerpo de conocimientos, de conceptos que nosotros vamos estudiando, pues hay una teoría, esa teoría pues todos la estudiamos, ¿verdad? Y luego todas estas teorías, ¿verdad? Pues están contextualizadas a casos, a usuarios, a comunidades, y todo esto junto, ¿verdad? Pues permite que nosotros, a lo largo, ¿verdad?, de nuestra carrera, de nuestra profesión, obtengamos, ¿verdad?, aprendamos acerca de situaciones, ¿verdad? Tengamos una, digamos que posibilidad de haber participado en actividades, haber experimentado, ¿verdad?, qué pasa, cómo lo solucioné, cómo se ejecutó, qué hice o qué hago para, ¿verdad? Y dar soluciones a todas estas situaciones. Pero para nosotros poder tener un mejor desempeño en específico con nuestros usuarios, pues el conocimiento, ¿verdad?, pues va a tener que ser amplio y tenemos que tomar con toda la conciencia, ¿verdad?, y con todo el compromiso los diferentes conceptos, materias y demás que nosotros desempeñamos para que cuando venimos a trabajar con el usuario, ¿verdad?, tenemos sí todo un cuerpo de aprendizaje teórico, pero luego tendremos, ¿verdad?, que desarrollar muchas destrezas o habilidades para poder articular, ¿verdad?, el conocimiento, esto que estamos aprendiendo, y luego poderlo ya materializar o poner como mucho más concreto con ese usuario y su problemática. En general, ¿verdad?, las personas manejamos y tenemos, ¿verdad?, esa posibilidad de tener acceso y de tener diferentes tipos de conocimientos, no solamente la persona que va a la escuela o que hace una maestría o que va a la universidad, ¿verdad?, adquiere estos conceptos, no, o digamos, cúmulo de hechos, de experiencias, también lo toman, ¿verdad?, y lo desarrollan las personas en su cotidianidad, ¿verdad?, a través de la interrelación con sus familiares o en esos grupos, tal vez de pacientes, de usuarios en los que ellos están, y están constantemente, ¿verdad?, pues fundamentando mucho más este aprendizaje. ¿Por qué? Porque en general, ¿verdad?, pues todas las acciones que nosotros desempeñamos, pues generan todo un proceso de aprendizaje, no solamente para el usuario, tienen primero que ser aprendizajes, ¿verdad?, que nosotros ponemos, ¿no?, que consideramos, que analizamos, para saber si este puede ser el mejor aplicable luego a ese usuario. Y por supuesto, ¿verdad?, que todos estos tipos de conocimiento, en la medida en que nosotros nos vamos, pues, ¿verdad?, fundamentando más en nuestra profesión, pues van a ser conocimientos que pasan, ¿verdad?, de algo que es más general a algo que puede ser más específico y luego a algo mucho más especializado también dentro de esas habilidades, ¿verdad?, dentro del aprendizaje y dentro del desarrollo. Todos, de una u otra manera, siempre tenemos como paradigmas, como creencias, ¿verdad? Algunas personas las pueden también llamar o considerar como prejuicios. Y de hecho, pues a nivel, digamos que de nuestras familias y del mundo en general, en cualquier momento, ¿verdad?, histórico, han existido, ¿no?, estas como percepciones o interpretaciones que las personas pueden tener. En el caso de propiamente, ¿verdad?, el paradigma, pues para nosotros en terapia ocupacional, también como profesión, pues muchos paradigmas, muchas situaciones sociales, económicas, mundiales han, digamos que permeado nuestra profesión, la han hecho crecer, la han, ¿verdad?, movido para tener que acomodarse como a esas exigencias, ¿verdad? Pero también cuando nosotros pensamos en paradigmas, pues tenemos que entender que para muchas personas pueden ser modelos, pueden ser, digamos, como líneas, ¿verdad?, de acción, de conocimiento, y que además pueden o no también, ¿verdad?, respaldar una profesión. Y por supuesto, como todas las personas tenemos muchos conocimientos, ¿verdad?, al respecto de, y los fundamentamos y los, digamos, acrecentamos día con día, también puede ser que no los practiquemos, entonces como que, ¿verdad?, se olvida, ¿no?, como tal. Los paradigmas, pues siempre están, el paradigma o esas creencias, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene al respecto de situaciones, ¿verdad?, o interacción con los vecinos, o si le hablo a esta persona desconocida en el bus, si no, ¿verdad? Todas estas como percepciones, pues son importantes de considerar. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes también van a tener, ¿verdad?, toda una serie de creencias o de factores que pueden favorecer o que no pueden, ¿verdad?, favorecer, pues, ese proceso de rehabilitación. En terapia ocupacional, lo importante de los diferentes paradigmas que ahora vamos a mencionar, y algunos ya se han mencionado, pero para enumerarlos,
pues esos paradigmas lo que han hecho es fundamentar, ¿verdad? En primera instancia, lo que es nuestra profesión. Porque al inicio tal vez eran como muchas personas pensando, queriendo, pero no concretaban, ya luego, ¿verdad? Se reúnen, ya luego hay libros, ya luego hay más investigación en nuestra profesión. Entonces, todo ese, ¿verdad?, consenso de profesionales y de acciones que sustentan, ¿verdad?, esa labor profesional, pues hace que pueda crecer mucho más nuestra profesión. Y de hecho, pues gracias a esos diferentes enfoques, pues precisamente nosotros logramos, ¿no?, como acrecentar y ver la necesidad de que, aunque cada persona puede tener, ¿verdad?, una interpretación o una particularidad sobre su expectativa y plan de vida, pues hay factores, ¿no?, que deben ser comunes para todos, buscando pues ese bienestar y esa calidad de vida. Por lo tanto, ¿verdad?, todas estas estructuras que cada uno puede tener basado en su experiencia y en su conocimiento, cuando llegan a ser atendidos en terapia ocupacional por profesionales en terapia ocupacional, pues nosotros tenemos que entender que las personas pueden, ¿verdad?, considerar, entender, clasificar las experiencias de una u otra manera, pero ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué sacamos de esto en positivo, verdad? En constructivo, de esto que aprendemos, de esto cómo puede ayudarle. ¿Por qué? Porque la situación, digamos, no tan óptima sucedió, ¿verdad? Hay consecuencias al respecto, ¿verdad? Hay toda una serie de ajustes que hacer, pero de eso, ¿qué podemos nosotros sacar? ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos mucho cuando hablamos de los paradigmas y cuando hablamos de la atención en nuestros usuarios, nos centramos en sus capacidades, en las oportunidades. Nosotros no estamos haciendo como, ¿verdad?, como tapándonos los ojos sobre la problemática que tengan, pero ese no es el enfoque principal nuestro. ¿Por qué? Porque la dificultad, el usuario se la dice a usted: yo no me puedo bañar, no me puedo vestir, no me puedo afeitar, mi esposo es el que me tiene que poner el brasier, o mi esposa es la que me tiene que cambiar el pañal, ¿verdad? Y es muy incómodo, es muy frustrante, es muy, ¿verdad?, me genera mucha frustración y demás. Entonces, esa problemática usted la encuentra, usted la sabe, la ve, la escucha, la familia se la cuenta. Pero nosotros tenemos también que considerar que no solamente, ¿verdad?, ese aspecto de la dificultad, y que además no es el que nosotros vamos a primar, ¿verdad?, como tal, será un objetivo de trabajo, pero para nosotros va a ser mucho más importante ver qué es lo que tiene de capacidades, ¿verdad? Entonces, tiene la fuerza, tiene la destreza, tiene la capacidad cognitiva, secuencia, organiza. Entonces, podríamos pensar en que se pueda entrenar para que él mismo, ¿verdad?, empiece a quitarse el pañal, o a que tenga horarios para poder, ¿verdad?, trabajar en conjunto, para que pueda ir a orinar, ir a defecar, hacer toda la organización y, ¿verdad?, todo el trabajo al respecto para facilitar, ¿verdad?, parte de estas tareas. ¿Será que en el día podría estar sin pañal y solamente para la noche utilizarlo? Entre otras situaciones, pensando en esa tarea en específico. Cuando nosotros entonces vamos a hablar, ¿verdad?, o a considerar los paradigmas en terapia ocupacional, porque eso también lo vivencian las personas, todas las personas, pero cuando nosotros lo extrapolamos a nuestra profesión, pues tengamos en cuenta que los paradigmas, como por ejemplo el dominio en terapia ocupacional, ¿verdad?, y todo el marco de trabajo en terapia ocupacional, pues son todas las teorías, ¿verdad?, parte de esa gran teoría, leyes y metodologías que tienen nuestra profesión y que es además aceptada, ¿verdad?, por todos los profesionales, y que además han servido, ¿verdad?, todos estos, digamos, movimientos conceptuales y prácticos al respecto de nuestra profesión, para que las personas puedan, ¿verdad?, pues generar cambios importantes a nivel social. Entonces, los pioneros, ¿verdad?, que en su momento, ¿verdad?, fundamentaron la terapia ocupacional, pues para ellos era muy importante, ¿verdad?, dar una atención óptima a todas las personas que tenían algún tipo de disfunción física, asociadas pues como a la guerra, ¿verdad?, o a situaciones sociales y económicas pues importantes que sucedían en esa época. Ya se sabía que había profesionales que trabajaban al respecto de la salud mental, ¿no?, para facilitar la calidad de vida en estas personas, pero se pensaba y se consideró que tenía que ir como a dar ¿verdad?, un salto que complementara las profesiones que ellos tenían. Y entonces, claro, por eso a los fundadores en terapia ocupacional se les consideran como pioneros, porque ellos hicieron, ¿verdad?, ver que había un faltante a nivel, bueno, profesional, ¿no?, y que estos profesionales en terapia ocupacional podrían llegar a apoyar, ayudar y a potencializar esa independencia y esa capacidad ocupacional en niños, jóvenes y adultos. Además, los paradigmas, ¿verdad?, son importantes porque
nos obligan en terapia ocupacional, ¿verdad? Nos llevan, nos instan, nos motivan a generar cambios. Los cambios a nuestra profesión, pero pues por supuesto, la profesión está compuesta por personas, esas personas, esos profesionales cambian y por supuesto que van a generar un cambio, ¿verdad?, en las poblaciones que atienden. Pero además, los paradigmas obligan a que los profesionales sustentemos mejor lo que hacemos. Por lo tanto, pues hay que tener, ¿verdad?, todo documentado, todo escrito, hay que investigarlo, ¿verdad? Hay que pensar en que no solamente, ¿verdad?, la parte de investigación es estar en un gran laboratorio, con lentes, con microscopios y demás, no, investigación es el trabajo que ustedes van a hacer del análisis, por ejemplo, de cuál es la definición en terapia ocupacional. Irá, ¿verdad?, complejizándose, por supuesto, ese estudio y esa investigación que ustedes hacen, y entonces luego que hay que hacer un producto de apoyo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, se va complejizando cuando ustedes estén en cuarto, en séptimo, ¿verdad? En licenciatura, por supuesto que los trabajos y demás van a ir, ¿verdad?, moldeándose y complejizándose. ¿Para qué? Para que todo ese cuerpo de conocimientos, de teorías, de habilidades, se fundamenten, se practiquen y se pueda dar la mejor atención precisamente, ¿verdad?, para nuestros usuarios. En terapia ocupacional, para que vayamos hablando de los paradigmas, ¿verdad?, de nuestra profesión, que estuvieron en un momento dado, que fueron cambiando, evolucionando, porque por suerte esto no es estático, y que pues en la actualidad, ¿verdad?, también manejamos como todo una, digamos que cuerpo específico a nivel teórico y a nivel conceptual. En terapia ocupacional, pues es una manera, el paradigma de cómo nos consensa, nos reúne, ¿verdad?, a todos los profesionales, y todos estamos de acuerdo en que hay áreas del desempeño. Recuerdan la semana que hablamos de los patrones y demás, ¿verdad? Otras características, que el contexto, y que son 7 contextos y 3 componentes, y bueno, entonces todos entenderíamos en terapia ocupacional cuando nos referimos a eso, pero además nos da unidad y nos da, ¿verdad?, una mejor, dijéramos que como organización a nivel de la evaluación y la intervención con los profesionales, pero que además los paradigmas no, aunque claro, tienen que tener todo un rigor, los paradigmas no dejan de lado los problemas o las situaciones, ¿verdad?, que están atravesando los profesionales y el gremio como tal, por lo menos, ¿verdad?, en terapia ocupacional. Y entonces, claro, ahí se enriquece los paradigmas y se pueden fortalecer mucho más. Por lo tanto, por eso es que se dice que un paradigma, ¿verdad?, cuando estamos hablando, ¿verdad?, en una profesión, pues es un aspecto clave o determinante que marca los valores y compromisos de las personas como terapeutas ocupacionales, pero también de la profesión para con la sociedad. Entonces eso lo digamos como el otro aspecto, ¿verdad?, al que nos lleva el paradigma. Entonces, no solamente es pensar en que hay que, ¿verdad?, aprender y investigar y escribir, no, también pasa y permea, ¿verdad?, la calidad, el desarrollo de nuestras habilidades, el compromiso, y nos cimienta mucho mejor esos valores para poder, ¿no?, atender de la mejor manera a los usuarios con los que nosotros vamos a desempeñarnos. También a través de los paradigmas, pues se organizan, ¿no?, los instrumentos de evaluación, de investigación, se pueden tener de una forma mucho más organizada los estudios, las, digamos que prácticas profesionales y demás. Ahora, en nuestra profesión, ¿verdad?, empezó el primero, que ustedes seguramente lo recuerdan de las lecturas que han ido haciendo. El primer paradigma fue el del tratamiento moral, y este básicamente evolucionó para brindar atención a los usuarios, a las personas que estaban en centros de atención de salud mental, a través de los hábitos del equilibrio, ¿verdad?, en el trabajo, el juego y el reposo, con el objetivo precisamente de reivindicar, ¿verdad?, parte como de esos derechos que parecía, ¿no?, en aquella época que no tenían las personas con discapacidad mental, y que además, ¿verdad?, pues sus familias también como que entregaban esa salvaguarda y esa protección a otros, entonces como que ya no había quien, ¿verdad?, se responsabilizara de ellos, y también de regular a todas las instituciones, centros y demás que tenían a estas personas en estas instituciones, ¿verdad?, para que si no puede garantizarse a través de las familias, ¿verdad?, ese cuidado y ese respeto a sus deberes, derechos y demás,
pues que sea de verdad el Estado o las leyes, las normas que puedan, ¿verdad?, defenderles y cuidarles. Entonces, ese fue el primer paradigma que en terapia ocupacional, ¿verdad?, logra que se materialice no solamente el que las personas se ocupen, sino que además estén con un muy buen equilibrio a nivel de sus hábitos, que no todo era tampoco el extremo reposo, ¿verdad? O tampoco no era el extremo actividad de juego, de esparcimiento, de recreación y demás, ¿no? Tiene que existir, ¿verdad?, ese equilibrio, porque para, ¿verdad?, esa reivindicación de las personas, pues no se pretendía que se siguiera, ¿verdad?, olvidando los deberes, pero tampoco, ¿verdad?, dejando de lado los derechos y viceversa de todas las personas, tanto de los profesionales que les atendían como de los, ¿verdad?, usuarios en sí. Luego se da un paradigma muy interesante que es el de las necesidades de la persona, ¿verdad?, específicamente del ser ocupado o del ser ocupacional, de la persona ocupada. Y entonces, claro, de 1900 a 1940, con el crecimiento y el desarrollo de nuestra profesión, ¿verdad?, que pasamos de ser auxiliares en reconstrucción de enfermos a ser terapeutas ocupacionales, pues se da un desarrollo mucho mayor de 1912, ¿verdad?, al 1940, y se genera toda una necesidad de estudiar a fondo la ocupación humana. Porque, ok, ya nos definieron, ¿verdad? Ya tenemos claro que hay que pensar en los hábitos, en las rutinas, y que sí, que hay terapeutas ocupacionales, pero ¿qué es lo que estudian los terapeutas? La ocupación humana. Entonces, la ocupación tenía que ser analizado, ¿verdad? Pero no en general, ¿no? Entonces, todos los telefonistas, por ejemplo, entonces, todos los carpinteros, no, es carpinteros para qué tipo de industria. Entonces hay industria naviera, hay industria, ¿verdad?, a nivel local que produce muebles, camas, ¿verdad?, y acondiciona, o es más de oficina, o es más de, ¿verdad?, o solamente es para ir a cortar los árboles, ¿verdad?, preparar la madera. ¿Cuál es como el concepto en sí que se quería? Y las áreas también de las diferentes ocupaciones. Y entonces, claro, este concepto de ocupación pues permite que se desarrolle mucho más, se desarrollen y se fundamenten mejor los estudios y los análisis acerca de la ocupación humana. Y también pues con el surgimiento de nuestra profesión pues se potencializa, ¿verdad?, y se enfoca en que hay una profesión que estudia esto y que pues que se tiene, ¿verdad?, que empezar a desarrollar los primeros textos, libros y digamos que procedimientos para generar ocupación. Entonces recuérdense que se forman los primeros talleres, que se forman, ¿verdad?, estrategias de cómo formar o capacitar a las personas, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, ¿verdad?, y que además este concepto de las necesidades de la persona también permeó a los terapeutas ocupacionales. Entonces, es en esta época, ¿verdad?, de 1900 a 1940, en donde se fundamentan las primeras universidades y centros de formación en terapia ocupacional. Porque no era solamente estar ocupado, ocupen a los usuarios, era también que el terapeuta tenía que estar muy bien fundamentado acerca de lo que es la ocupación humana. Luego, tenemos, ahí está, este paradigma, ¿verdad?, de las necesidades o del estar centrado en la ocupación tiene un cambio importante, ¿verdad?, para los años, de los años 45 a los años 55, casi los 60, y es el desarrollo del paradigma reduccionista mecanicista. ¿Por qué? Porque, bueno, se dan algunos, digamos que se resalta como las partes, ¿verdad?, de cada una de las personas, de los grupos, de las profesiones, y en terapia ocupacional pues no fue la excepción. Entonces, por un tiempo se consideró que lo que más se tenía que estudiar era el área de salud mental, luego no, es pediatría, luego no, es que es toda la parte comunitaria, y entonces, siendo todas las áreas igualmente importantes, ¿verdad?, lo que hizo este paradigma reduccionista fue como un poco polarizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para un grupo de terapeutas lo más importante era la parte de ortopedia y de rehabilitación física, para otros era la neurológica, para otros niños, salud mental y así, ¿verdad? Y entonces, para esta época, pues no era como tan, digamos que fácil, ¿verdad?, consensuar a todos, consensarlos a todos y que todos tuvieran claridad de cuáles eran los protocolos, la investigación, las necesidades. Ahora,
no fue solamente un aspecto, ¿verdad?, que nos afectó a nosotros, sino a muchas otras profesiones y situaciones, ¿verdad?, en donde pues lo importante era lo que se podía medir, calcular, establecer, ¿verdad?, en donde habían jerarquías. Entonces usted no hace nada si no le indica tal profesional, usted no puede opinar, sí, paciente, usted tampoco puede opinar y hacer si nosotros no, ¿no? Y entonces tal vez a veces ni le tomaban el parecer como tal a la persona. Entonces, claro, esa visión, ¿no?, reduccionista, pues podría no estar siendo la mejor porque la atención profesional era muy de tipo mecánico, ¿verdad? Cumpla, lea, mire, esto es lo que tiene que hacer, vaya. Y entonces, pues ese no es el enfoque. ¿Por qué? Porque nuestra profesión tiene muchos más, digamos, factores a considerar. Entonces, para los años 60 se da el inicio del paradigma holista, en donde se quiere como retomar precisamente como esa visión que antes estaba como fraccionada, ¿verdad?, para el estudio del ser humano y de la ocupación. Aquí, ¿verdad?, para estos años, los primeros años, en los 60, se busca que se dé como una correlación y una mejor articulación entre todas esas visiones o percepciones. En este paradigma holista, ¿verdad?, se quiso dejar un poco de lado como la razón, digamos, científica de la profesión o de la salud o del beneficio, ¿verdad?, de que cualquier acción que se hiciese tenía que estar comprobada. Entonces, el paradigma holista fue fácil, rápida y ágilmente, digamos que modificado, evolucionado por la misma necesidad al paradigma del individuo como un sistema abierto. Y entonces este específicamente sí dio un desarrollo mayor a la carrera, a nuestra profesión. Y entonces este aparece, el paradigma holista va de los años de 1960 a 1965. Y paralelamente se desarrolla este del sistema abierto, el hombre como un sistema abierto, de los años 65 a los 1965 a 1975. Y entonces, claro, aquí se empieza realmente a considerar, ¿verdad?, las diferentes variables que cualquier persona, ¿verdad?, tiene, a las que está expuesta, y cómo desde terapia ocupacional se puede, digamos que fundamentar mucho más, ¿verdad?, ese empuje, ese análisis de la ocupación, el contexto, la persona no solamente se ve influida por esos factores externos, sino también él puede asertivamente o también, ¿verdad?, no tan constructivamente, influir en esas situaciones, en esos grupos a los cuales pertenece. Y en terapia ocupacional, ¿verdad?, para este específico paradigma, pues empiezan a dar muchos, ¿verdad?, desarrollo de muchos marcos de referencia y de modelos de desempeño profesional. Y entonces, claro, aquí es cuando aparecen, ¿verdad?, diferentes profesionales que nos dan, ¿no?, el desarrollo de lo que es el comportamiento y la actuación ocupacional. Y entonces vean ustedes que ya luego, ¿verdad?, para los años 80 todavía este paradigma crece aún más, y como considera a las personas como precisamente lo que somos, sistemas abiertos, ¿verdad?, que tienen que estudiarnos diferentes partes como tal, pero cuando van a hacer la interpretación tiene que ser basada en esas características del individuo. Entonces, de diferentes modelos, ¿verdad?, se desarrollan, y uno muy importante es el modelo de la ocupación humana. Luego está el modelo del hombre como ser ocupacional, el modelo de las actividades de la salud, el modelo canadiense de actuación ocupacional, y luego, ¿verdad?, ya sobre los años 90 empiezan como a consolidarse y a acrecentarse en muchos marcos de referencia que, ¿verdad?, para nosotros en este momento pues muchos están aún vigentes con sus, ¿verdad?, revisiones, evoluciones. Y esto específicamente entre los años, digamos que 80 a los años 90, hizo que nuestra profesión tuviera el mayor, digamos que momento de desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque antes eran una formación tal vez más empírica, ¿verdad?, como no tan universitaria, ¿verdad? Ya luego entonces se crean escuelas, ya luego entonces crean, ¿verdad?, como un nivel técnico, luego ya es el nivel bachillerato, luego licenciados, ¿verdad? Y ahora, pues en la mayoría, digamos, de áreas, ¿no?, a nivel de Estados Unidos y de Europa, los terapeutas tienen todos que tener su maestría y salen ya de la universidad graduados como máster, ¿verdad? Y entonces todos están como en esa mira de poder como tal, ¿verdad? Tener claro que, claro, en el estudio para ser uno graduado como máster tiene que estudiar, tiene que investigar, tiene que leer mucho más que si nada más tenemos esa formación para licenciatura.
No quiere decir que cuando soy licenciado o estoy estudiando para ser bachiller no estudio, no, claro que sí, pero se requiere todavía, ¿verdad?, mucho más compromiso, más investigación para obtener, ¿verdad?, ese grado de maestría. Y ya luego, por supuesto, ¿no?, que es como lo que más todos esperamos y anhelamos, es por supuesto que desarrollar, ¿no?, y tener su doctorado en su profesión, ¿verdad?, o en el área que cada uno, ¿verdad?, se desempeña. Pero esto, digamos que esta visión de desarrollo, de crecimiento, se da a partir de los años 80, ¿no? Pero tuvo que pasar todo lo anterior, todos estos paradigmas, modelos y demás, para que se pudiera como, ¿verdad?, llegar a ese consenso de que debíamos centrarnos en que todos los modelos, ¿verdad?, de acuerdo a los contextos se pueden desarrollar, los marcos de referencia también, pero que necesitamos, ¿verdad?, en terapia ocupacional, dar cabida a todos. ¿Por qué? Porque hay mucha variedad, ¿verdad?, de situaciones que les pasan a nuestros usuarios y a través de estos modelos o de estas estrategias nosotros podemos llegar a entenderlos y atenderlos de una mejor manera. Una cosa, ¿verdad?, muy importante entonces en este crecimiento y en este desarrollo fue que se consolida la ciencia ocupacional. Entonces, bueno, inicialmente lo primero que se forma o se fundamenta es la terapia ocupacional, ¿verdad? Y luego la terapia ocupacional, ¿verdad?, con todos estos cambios de paradigma y demás, pues requiere, ¿no?, de una mayor como consolidación académica, ¿no? Y a través de la ciencia de la ocupación se nutre la profesión, se logra como tener una, digamos que una mayor unidad, ¿no? Y se logra también tener como un mayor nivel académico reconocido, ¿verdad?, a nivel, digamos, de las asociaciones, ¿no?, en terapia ocupacional. Incluso la misma definición de la terapia ocupacional cambia, ¿no?, evoluciona. Entonces, tal vez ustedes que han ido leyendo encuentran definiciones en TO que tienen mucha razón y que están muy bien fundamentadas, y entonces hablan de que la profesión es arte, ¿verdad?, arte y ciencia de... Entonces, para muchas personas en ese primer momento, pues se considera un poco, ¿verdad?, arte, pues como por el desarrollo de destrezas, ¿verdad?, y esa creatividad también que tenían que tener o que debemos tener los terapeutas. Pero luego, esto va, ¿verdad?, evolucionando también. Y entonces, en la medida en que se da el mayor desarrollo en la terapia ocupacional, pues hay una mayor madurez, lo que permite que la ciencia de la ocupación, ¿verdad?, se pueda fundamentar como una base de conocimiento y como una habilidad, ¿verdad?, específica y especializada en la terapia ocupacional. Entonces, pues sí, en la ciencia de la ocupación nos habla de que es una disciplina académica, ¿verdad? Viene, por supuesto, de la terapia ocupacional y es una rama del conocimiento y que nos permite a todos, pues, aprender, investigar y generar, ¿verdad?, diferentes estrategias de abordaje para poder como responder a esas necesidades especiales, específicas que pueden tener las personas. Pero la ciencia de la ocupación también va a darle esa legitimidad a nuestra profesión. Entonces la hace crecer, ¿verdad? Y le da todo el apoyo y, dijéramos, como todo el empuje para que el concepto de ocupación pues se tenga y se considere siempre como el foco central de nuestra práctica y que además es la unidad de análisis nuestra. Además que nosotros debemos siempre, ¿verdad?, entender que cuando hablamos de ocupación, no es solamente ocuparme por estar ocupado, no estoy haciendo nada, me voy a ocupar en algo como aleatorio, que no estaría mal, pero cuando nosotros estamos hablando del fundamento de nuestra profesión, pues nosotros tenemos que entender que cuando una persona desempeña una ocupación, pues tiene un desarrollo, ¿verdad?, específico, pero ha tenido un inicio y tiene una culminación o una finalización. No se acaba, evoluciona constantemente, ¿verdad? Incluso la persona que se jubila, pues pasa a otro estado, ¿verdad?, a nivel ocupacional, tal vez ya no sigue trabajando como contador, como abogado, ¿verdad? Ya tal vez no trabaja, ¿verdad?, en su zapatería y demás, ahora va a pasar, ¿verdad?, a realizar, puede ser que la misma actividad a otro nivel, más administrativa, ¿no? O pasa a ser jubilado y como tal, pues tal vez tiene como otras metas, ¿verdad?, y otras expectativas en ese desarrollo. En general, las ocupaciones se pueden repetir, ¿verdad? Y además se desarrollan con una intención y tienen que ser conscientemente desarrolladas por cada uno de nosotros. Entonces, tal vez eso uno lo piensa en los usuarios,
pero hay que pensarlo también en nosotros, el compromiso, la responsabilidad, el que tengo que estudiar, tengo que hacer el trabajo, tengo que hacer, ¿verdad?, esta práctica, tengo que ir a hacer esta observación, voy a leer un poquitito más, voy a investigar esta palabra, ¿verdad?, que me está quedando como con duda. ¿Por qué? Porque además las ocupaciones son significativas en el contexto de la vida de la persona. Entonces, muchas personas, ¿verdad?, cuando se les pregunte ¿y cuál es su ocupación? Y a usted le gusta y usted se siente feliz cuando desarrolla eso, hasta que, ¿verdad?, se quedan como feliz, ¿no? Como que nunca nadie me ha preguntado si soy feliz siendo recepcionista, ¿no? Y hay personas que sin decírselo, o perdón, sin usted preguntárselo, se lo dicen, se lo dejan ver, ¿verdad? Se sienten contentos, alegres, transmiten eso también al resto de personas con las que interactúan y demás, ¿verdad? Entonces, siempre una ocupación, nosotros tenemos que ver que tenga un significado para la persona, por supuesto, primero para nosotros como profesionales en TO, pero también para las personas, para que puedan tener, ¿verdad?, ese causal personal o esa causación personal y que además tengan ese ímpetu, ¿verdad?, de querer ser competentes, no competitivos, sino competentes, de que yo puedo, yo me esfuerzo, yo lo hago, yo voy a dar, ¿verdad?, la mejor, digamos, versión y parte y esfuerzo para poder conseguir ese objetivo como tal. Además, pues, las ocupaciones son interminables, ¿verdad?, en términos de alcance, porque pueden tener diferentes tanto tipos de comportamientos, de lenguajes, de herramientas, ¿no? Entonces, dependiendo de, incluso hay una clasificación, ¿verdad?, internacional de las ocupaciones, y entonces están todas clasificadas, ¿no? Y tienen todas un número, un código en específico para identificar cuando hablamos de carpinteros, toda la variedad de carpinteros. Entonces están hablando de abogados, toda la cantidad y áreas y demás, ¿verdad?, como el que no entra como en ninguna de esas categorías. Y es muy amplia esa clasificación y es muy importante considerar porque sumado a la ocupación y a esa caracterización vienen las funciones, las tareas, los pasos, ¿verdad?, que las personas desempeñan. Y también para nosotros eso es importante porque sabríamos cómo entonces adaptar esa ocupación a esa persona o cómo modificarla o cómo trabajar para que vuelva otra vez, ¿verdad?, a poderla desarrollar. Y además, pues en general los miembros de la cultura, ¿verdad?, le dan nombre a las ocupaciones y entonces pues nosotros queremos que en general las personas reconozcan e identifiquen qué es terapia ocupacional, ¿no? Y entonces pues en esa labor es, digamos que la primera tarea, el primer objetivo es que cada uno de nosotros sea capaz, ¿verdad?, de explicar de manera sencilla qué es terapia ocupacional, pero para poder nosotros explicárselo a las personas lo tenemos que entender primero nosotros, ¿verdad?, para poder como, ok, tengo claro qué es lo que hacemos, tengo claro lo que no hacemos y seguramente irá construyéndose, irá ampliándose, ¿verdad?, esa conceptualización, esa definición para poderle dar una mejor, ¿verdad?, explicación también y enfoque de atención a nuestros usuarios, para que ellos sepan, ¿verdad?, que vienen a TO, pues somos nosotros los que les explicamos, decimos, y usted de una u otra forma, ¿verdad?, también mercadea, ¿verdad?, da a conocer, usted explica sobre su labor, porque es una responsabilidad también nuestra, ¿verdad?, que las personas sepan qué, cómo, para qué vienen aquí. No solamente como que vienen a terapia y ¿qué están haciendo ahí? No sé, ahí me sientan y... No, la persona tiene que ser partícipe dentro de ese proceso de terapia, quien le motiva, le orienta, ¿verdad?, le insta el terapeuta en conjunto con su familia y todos, tres juntos, ¿verdad?, o las partes que fuesen, pues trabajan para que precisamente la ocupación, ¿verdad?, y ese desempeño se pueda dar como tal. Porque además, en la ciencia de la ocupación, en la ciencia ocupacional, habla de tres aspectos muy importantes en toda ocupación, ¿verdad?, humana, ¿no?, en las ocupaciones que realizamos nosotros y las personas. Entonces, nos habla de la forma, la función y el significado. Entonces, esos tres aspectos, ¿verdad?, van a ser muy importantes cuando nosotros vamos a trabajar con los usuarios, con las familias de esos usuarios. Pero véalo primero en usted, para entender cuál es la forma, cuál es la función y cuál es el significado de las ocupaciones que cada uno de nosotros desempeña. Entonces, cuando hablamos de la forma, estamos hablando de cómo se ve la persona, ¿verdad? Cómo son esas actitudes, cómo es ese desempeño, ¿verdad? Entonces, cuando uno está hablando de formas, ¿no?, de la ocupación, en terapia ocupacional estamos hablando de ese profesional que es creativo, de ese profesional, ¿verdad?, que soluciona, de ese profesional que tiene todo previsto, ¿no?, de previo, que es tal vez el más
pregunta, puede ser, ¿verdad? Extra pregunta, ¿verdad? Todo el cuestionario y demás, porque necesita saber sobre esa información para el usuario, ¿verdad? Y es el único que le ha preguntado a la persona, bueno, cuénteme usted cuando ingresa al baño, ¿cuál es la primera parte del cuerpo que usted se baña, se moja? Ay, no, espera, si es que no había pensado en eso, necesito que lo piense y me cuente para yo saber cómo le voy a adaptar el baño o las tareas de ejecución, porque estamos claros que todos nos bañamos, todos nos peinamos, todos nos lavamos los dientes, pero todos tenemos una manera particular, específica de hacerlo, y todos llegamos al logro final. Entonces, cuando hablamos de esa forma de la ocupación, en general, pues es esos aspectos que usted ve a nivel de características, ¿no? Ambiental, personal o de interacción, que definen y caracterizan a esa persona al desempeñarse como terapeuta. Por ejemplo, como carpintero, como mamá, como contador, entre otros. Luego, cuando hablan de la función, son específicamente, ¿verdad?, todas las formas en que la ocupación de la persona puede facilitar o a veces también puede imposibilitar o limitar el desarrollo, la salud y la calidad de vida. Entonces nosotros tenemos que ver que cualquier ocupación que las personas desempeñen debe estar orientada a mejorar su proceso de salud, a generar calidad de vida y a que se desarrolle la persona, no solamente en su ocupación, sino que se desarrolle a nivel personal y social, ¿vale? Entonces esos tres aspectos siempre hay que verlos, ¿no? E indagarlos con las personas. ¿Por qué? Porque pueden haber también, dijéramos que situaciones, ¿verdad?, particulares que en este momento no les permiten a ellos interactuar de forma social de la mejor manera, porque para ir a visitar a su familia necesita dinero y no tiene ahorita trabajo, no hay pases, no hay, ¿verdad?, cómo ir para. O ahorita el trabajo que tiene justo choca con el tiempo entonces pues tiene que priorizar, ¿no?, como tal. U otras, ¿verdad?, situaciones también positivas podrían facilitar justo el desarrollo, justo el nivel de salud y justo la calidad de vida de cada una de las personas. Y el significado de la ocupación, pues eso es algo que para nosotros es muy importante siempre preguntarlo y preguntárselo a las personas. Es cuál es la experiencia y la definición que cada uno de nosotros le da a la ejecución de su tarea, de su ocupación. Entonces, claro, hay días que uno está agotado, que uno dice, ay, no quiero hoy saber nada de esto. No sé si les ha pasado, seguro sí, ¿verdad? Usted dice, no, a mí me encanta, no sé si alguien aquí toca algún instrumento, pero me encanta tocar, ¿verdad? No sé, yo tengo un compañero que toca saxofón y él no tiene ningún problema del día que le digan, él lleva el saxofón y él toca con su saxofón porque le gusta, ¿verdad? Pero entonces tal vez cuando hay ruidos, eso sí nos hemos dado cuenta, cuando hay ruidos como muy, no sé, ahora que pasan todas esas motos y así, todos, eso lo aturde un poco, entonces tiene que usar como unos, ay, se me olvida, son como unos aislantes, no digo yo de sonido, ¿verdad? Como un tipo de tapones específicos para poder trabajar, porque si el sonido es muy, muy estridente, como que, ¿verdad?, se desatiende un poco. Entonces, al respecto, ¿verdad?, de su ocupación, o bueno, también cuando tiene, ¿cómo se llama? Set, dice que no es muy bueno, ¿verdad?, tocando el saxofón, entonces pasa hidratándose muy bien y demás, ¿verdad? Porque pueden haber factores que pueden pasar como inadvertidos, como no son tan importantes, pero para esta persona que sabe que le encanta y que, ¿verdad?, además no trabaja en esto, pero sí es como voluntario, ¿verdad?, en un grupo de música para niños y para adultos, pues para ellos es, verdad, muy importante estar preparados, listos para poder cubrir y cumplir esa tarea, por ejemplo. Y así otras zonas y otro tipo de ocupaciones o actividades, ¿verdad?, que son determinantes para las personas. Y las personas dicen, sí, yo lo hago, y puede estar cansado y dice, sí, no importa, déme un momentito, ya vamos a hacerlo como tal, ¿verdad? Pueden también haber momentos en que, y es válido decir, no puedo, hoy no se va a poder, ¿verdad? Porque también es humano decir, alto, descanso, ¿verdad? Déjenme tomar aire como tal. Entonces, siempre que nosotros vamos a trabajar o a considerar la ciencia de la ocupación, ¿no?, en terapia ocupacional, primero, claro, fue la terapia ocupacional, luego con todo este desarrollo para los años 80 y 90 surge la ciencia de la ocupación, se da un muy buen desarrollo a nivel de nuestra profesión y eso obliga a que los diferentes terapeutas, ¿no?, y cuando estamos estudiando y demás, a todos nos exijan como lea, estudie, investigue, porque hace parte como de ese desarrollo de esas destrezas
que se requieren cuando atendemos a los pacientes, a las personas, para poder entender cuál es la forma, la función y el significado de cada una, ¿verdad?, de las ocupaciones que cada uno desempeña. Hablábamos ahora, ¿verdad?, que dentro de ese desarrollo de la ciencia de la ocupación, el modelo de la ocupación humana fue un modelo pues muy importante. Digamos que las iniciales son MOHO, el modelo de la ocupación humana. Fue desarrollado por Gary Kielhofner y por Burke. Empezaron a desarrollarlo en los años 80, ¿verdad? Y se termina como así como de consolidar sobre los años 90. Pero aún hoy en día hay libros, hay, ¿verdad?, más investigación al respecto, más evaluaciones, más maneras, formas y demás de aplicación del modelo. Y así pasa con el resto de modelos y de conceptos, ¿verdad?, en terapia ocupacional, que van evolucionando y se van adaptando también pues a las necesidades y a las situaciones. Se publicó por primera vez en 1980 y se planteó que este modelo, que es como uno de los más, digamos, difundidos y como dentro de ese paradigma y ese cuerpo, ¿verdad?, de conocimiento teórico para todos los terapeutas, es como claramente identificable qué es, cómo se clasifica, ¿verdad? Todos entendemos que no solo por ser el primero, sino porque se ha seguido, ¿verdad?, investigando, ¿verdad?, y mejorando en todos esos aportes que ha dado, pues específicamente, ¿verdad?, se le ve mucha la aplicación a diferentes contextos. Entonces, el modelo nos habla de que toda ocupación humana tiene que tener, ¿verdad?, como digamos de característica, una tendencia espontánea, es decir, que las personas quieran, les motive, ¿verdad?, como tal para poderlas desempeñar, que además, ¿verdad?, los seres humanos tenemos como esa capacidad y esa necesidad de conocer del medio, explicar el medio, apropiarnos del medio, ¿verdad?, moldearlo, influir en él, y que pues directamente también esto nos sucede a nosotros. Y que además, ¿verdad?, las experiencias humanas pues son claves para poder consolidar todo este desempeño. Está como organizado en tres aspectos grandes, importantes, y uno es y los tres, digamos, que están interrelacionados. Entonces, uno es el modelo de la ocupación humana, tiene el primer componente, que es la capacidad de desempeño, habilidades motoras, sensoriales, sociales, de lenguaje, motoras gruesas, entre otras, ¿verdad?, para podernos desempeñar o ejecutar una tarea. Luego está el componente volitivo o volicional. En esta parte del componente se habla de lo que son los valores, los intereses, los roles, ¿verdad?, como toda esa causación, esa motivación tanto intrínseca como extrínseca que tenemos, ¿verdad?, las personas para desempeñar nuestras tareas. Cuando se habla de lo volitivo, pues es como de todos esos aspectos, ¿verdad?, que nos modulan, sí, el comportamiento y la conducta, pero que sobre todo nos impulsan, ¿verdad?, a actuar como en ese deber ser en general de las diferentes actividades, ¿verdad?, que se desempeñan. Y el otro componente del modelo es la parte habituacional o de habituación, en donde van a estar los roles, los hábitos, las tareas, los pasos, ¿verdad? Y como toda esa regulación de normas, de parámetros, de límites, ¿verdad?, que pues todos de reglamentos, ¿no?, de ejecución, de interacción social, laboral, educativa, que para todos nosotros son muy importantes, que pueden en algunos casos, ¿verdad?, estar implícito, que mientras estamos comiendo, tal vez, ¿verdad?, no estoy como hablando y entonces toda la comida se ve y entonces todo se me sale de la boca, porque hay normas, hay parámetros, ¿verdad?, y demás que pudieron ser explicados, ¿verdad?, cuando fuimos pequeñitos, que tal vez me llamaron la atención. Ginés, que no se habla y se come al mismo tiempo. Primero mastica y una vez ahí sí, ¿verdad?, usted puede hablar cuando tiene la boca sin comida, no tiene que. Entonces, bueno, toda esa regulación y ese aprendizaje se da, ¿por qué?, porque son parámetros, ¿verdad?, que luego en vida adulta o de jovencitos, ¿verdad?, o de adultez mayor, pues son parámetros, ¿no?, que están implícitamente, ¿no?, dentro de esa interacción social. Y para poder comer, digamos, en grupo, podría comer con la mano, pero si hay cubiertos, ¿verdad?, y hay otras regulaciones, pues podemos tener como ese aprendizaje, ¿no?, con respecto a esas destrezas a nivel social, que nos van a dar como esa posibilidad también de interactuar, no solamente de que coma y que coma rico y demás, sino que pueda usted también tener una ganancia a nivel social sobre esa actividad, por mencionar, ¿verdad?, ese ejemplo. Ahora, el entorno es un aspecto muy importante en el modelo, y entonces como este está, si ustedes se recuerdan, basado en el paradigma, o surgió cuando se hablaba del paradigma
del ser humano como sistema abierto, ¿verdad? Gracias a estos autores, este modelo y este enfoque del hombre como ser abierto modificó, cambió, ¿verdad? Ese paradigma que era el paradigma holista y que hasta ahora, pues, este paradigma, ¿verdad? Sigue como esa percepción, ¿no? De identificar que el entorno, ¿no? Nos afecta, nos influye, pero nosotros también afectamos e influimos, ¿verdad? Al ambiente. Entonces ese entorno, y luego como vimos, los contextos, pues son, ¿verdad? Diferentes, la interpretación, las características, y de acuerdo también a donde nosotros nos desempeñamos, pues es importante, ¿no? Entender que como ciclo y como sistema abierto, pues nosotros también podemos modificar, cambiar y adaptarnos, que es como lo más importante. Lo que se quiere es que ante las exigencias, ante el tiempo, ante la ocupación, la edad, ¿verdad? El contexto también familiar o social, pues las personas puedan responder a esas exigencias y den respuestas adaptativas, ¿verdad? Que no sobren ni que falte, que sea, ¿verdad? Lo que se está pidiendo de ellos. Tal vez sí pueden dar más, claro, puede ser, ¿verdad? Pero que puedan cumplir con esa expectativa para que puedan ser personas que tengan entonces salud, que puedan tener una mejor adaptabilidad, una mejor calidad de vida y un mejor, digamos que, factor de desarrollo. Ya. Ahora también, cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, esos tres componentes del modelo de la ocupación humana, cuando hablamos de lo volitivo, esos valores, esos intereses, ¿verdad?, que estaban acá. Entonces, esos valores, intereses y esa causación personal, estamos hablando de por qué la persona hace las cosas, dónde las realiza, dónde las ejecuta, ¿verdad?, como tal. También aquí podría ser con quién, ¿verdad? ¿Por qué las desarrolla con esa persona? ¿Por qué hizo eso o por qué no lo hizo? ¿Verdad? ¿Cuál es ese deber ser? Luego, cuando hablamos del componente de habituación, que son hábitos, roles, reglas, normas, parámetros y demás, estamos hablando de cómo se ejecutan. Y cuando hablamos de cómo, es un cómo en intensidad, en tiempo, en horario, ¿verdad? En cuánto es lo que se espera de día, tarde o noche, ¿verdad? Cuántas veces en esa semana, cuántas veces en el día. Toda esa regulación, ¿verdad?, va a estar aquí dada en el componente de habituación. Y cuando estamos hablando del componente de ejecución, estamos hablando de las habilidades, ¿verdad?, que nosotros necesitamos o que la persona puede requerir para hacer esa tarea o que quiere desarrollar para luego, ¿verdad?, pensar en ejecutar ese deporte o esa acción. Ahora, cuando nosotros hablamos del entorno, y ahí está como esa línea, sería, o discontinua, nosotros tenemos que pensar que para que las personas puedan tener una capacidad de logro y de desempeño en el entorno, en el contexto, en la casa, en la escuela, en ese trabajo, con ese grupo, ¿verdad?, de personas, en el bus, en la pulpería, pues estos tres componentes tienen que estar, ¿verdad?, muy bien articulados, y en esa articulación pues va a estar la familia del usuario y nosotros como terapeutas para ayudarlas a que ese por qué, ese cómo y esas habilidades estén correlacionadas para que puedan ir a su entorno, ¿verdad?, desempeñarse y regresar de una manera, digamos que óptima, ¿verdad?, y adaptativa, respondiendo a las exigencias, ¿verdad?, que se les han impuesto. Entonces, por supuesto que esa posibilidad, ¿verdad?, que las personas tienen para desempeñarse les va a permitir mantenerse no solamente activos, sino también autónomos y funcionales. Y pueden entonces, ¿verdad?, de esa manera desempeñar o ejecutar las tareas y actividades de la vida diaria. ¿Recuerdan que la semana pasada las habíamos mencionado? Las actividades de la vida diaria básicas, las instrumentales, ¿recuerdan? Las de juego, las de participación social. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, sí, señora, todo lo que son como las, ¿verdad?, las productivas, como tal, participación social, tiempo libre, y luego, ¿verdad?, estos componentes y estas áreas, todo se va como interrelacionando. Claro, ahorita nosotros lo que hacemos en nuestra materia es conocer esa terminología, entenderla, porque luego, ¿verdad?, vamos a aprender a evaluarla y luego vamos a aprender a cómo se hace la intervención. Pero claro, más adelante, ¿verdad?
pero sí desde ahorita todos tenemos que conocer esos términos, ¿verdad?, básicos que hacen parte de ese dominio, ¿verdad?, y de esa cultura que a nivel de terminología en terapia ocupacional pues debemos saber, y que además al irlo usted conociendo y entendiendo mejor, luego usted puede también, ¿verdad?, leer diferente ya los textos, las revistas y demás, ¿verdad?, que usted y yo vamos a ir desarrollando en los diferentes cursos, pero que también nos va dando un mejor, digamos, entendimiento y nos permite luego explicar mejor nuestra profesión. Ok, ¿hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? No, profe. ¿No por ahora? Ok, ¿les parece si se toman los 10 minutitos y ya nos vemos? Está bien, Sí, profe, profe, gracias. Listo, ya nos Sí, vemos. profe. Muchas gracias. Sí, señora, gracias. Sí, dime. El trabajo que hay que entregar hoy, Sí. ¿se entrega solo en Teams o también hay que enviarlo por correo electrónico? No, no, señora, solo en Teams. Ok. Así, aunque digamos seamos tú y yo en el mismo grupo, tú lo subes y yo también lo subo para que a las dos nos registren la nota y demás. Perfecto. Muchas gracias, profe. Gracias a ti. Dime, María Alejandra. Bueno, pues ya que la compañera la consulta, Ajá. para consultarle a qué se refiere con una exposición creativa. Pues, PowerPoint. vamos a ver. Cuando hablamos de algo creativo es algo que, digamos, sea o que salga, por ejemplo, de lo regular de exposición. Si estuviéramos igualmente en el aula, el criterio sería el mismo. Entonces, nosotros pensaríamos, bueno, una exposición creativa lo puedo hacer con un psicodrama, con una obra de teatro, lo puedo hacer con un video, lo puedo hacer con una maqueta, lo puedo hacer en alguna de estas figuras, ¿verdad? Que ahora que se animan, ¿no? Personajes hablando, haciendo la exposición por mí. Tú lo puedes hacer en un mapa conceptual que hagas ahí atrás en la pared de tu casa, títeres, lo que tú quieras. A eso nos referimos con creativo. Claro, para eso pues habrá que consensar a todos en el grupo, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Veamos habilidades y destrezas de cada uno y qué queremos hacer.
¿verdad? Para cumplir con ese objetivo. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Hoy tenemos unas compañeras que presentan su artículo, ¿verdad? Cuéntenme. ¿Están Sí, por ahí señora. listas? Ay, qué bueno. ¿Quieren ir compartiendo su presentación? Ok, gracias, profe. Sí, señora, gracias a ustedes más bien. Y si ocupan que les ayude a proyectar o algo, me avisan. Profe, no sé lo que estoy proyectando. Ya casi, sí, señora. Ya ahí ya se ve tu, ¿cómo se diría? Ustedes. Sí, señora, ya nos vemos nosotras. Y Ya, ahí ahora, ya se ve. Perfecto. bueno, buenas noches. Nosotros vamos a hablar del estudio de la intervención desde la terapia ocupacional mediante las nuevas tecnologías en usuarios con discapacidad intelectual. Bueno, las integrantes son Génesis Alvarado, Zaira Moreira y Andrea Monet. Introducción. Durante los últimos años, las personas con discapacidad intelectual han sido incluidas con diversos programas, ya que antes esta población, era catalogada como personas con problemas mentales. Hoy en día, esto es una condición la cual hace que sean mayoritariamente incluidos. Actualmente, entre el 1,3% de la población mundial padece de esta condición, del cual la mayor parte de la población que lo padece son jóvenes adultos, aunque cabe recalcar que se ve más en personas entre los 6 y los 44 años. Cuando se da un caso de desarrollo a distiempo de discapacidad intelectual, probablemente haya mayores alteraciones en el cuerpo. Esto se trabaja con tratamientos farmacéuticos y con atención psicológica, en el cual lo van a enseñar a no tener malas conductas. También les ayudan con el lenguaje o a socializar y entre otras cosas. Actualmente hay buenos métodos para las personas con discapacidad intelectual, pero no deja de ser importante encontrar apoyos, tratamientos en el cual las personas con DI sean capaces de salir adelante y saber incluirse en la sociedad. Luego estarían los métodos. Los métodos se dividen en 5. Está el diseño y procedimiento del estudio, modelos conceptuales del estudio, muestra y criterios de exclusión y exclusión, instrumentos de evaluación y análisis de estadística. Ok, el primero sería diseño y procedimiento del estudio. Se hace un estudio cuantitativo de intervención aleatorizado con un muestreo por conveniencia de un tipo longitud. Se hicieron en 2 momentos, el 12 de marzo y el 15 de marzo del 2019. Y la otra fue el 30 de abril del mismo año. Luego están los modelos conceptuales del estudio. Se elabora un plan de investigación basado en la Asociación Americana de Terapia Ocupacional. Se ejecuta en 3 fases. Se observa y se evalúa a los pacientes para observar cuáles son las dificultades que tienen en sus ocupaciones y se fijan objetivos. Luego está la intervención. Dura un mes y esto es con el fin de que la persona con la discapacidad intelectual tenga mejoras en las funciones cognitivas. La tercera es un seguimiento de resultados. Ver cómo el paciente consiguió buenos resultados y en el caso de que tengan objetivos sin ser cumplidos se reformula o se hacen unos nuevos, alcanzables a través de la terapia ocupacional. Existen 2 modelos. Está No sé si soy solo a mí, pero se me corta.
A mí también, Sí, profesora. no se escucha. Sí, no se escucha. Desde la filmina anterior, la última parte no la oímos. Bueno, yo no la oí. Andrea, Dice la compañera que un momento, que es que está teniendo problemas con el Tranquila. internet. No, te entendemos, no hay problema. A ver si lo puede ir solucionando. A veces pasa, ¿no? Justo cuando uno va a hablar todo se colapsa. Profe, disculpe, dice Andrea que si de casualidad nos puedes hacer el favor de proyectar la presentación, que es que a ella le Claro, está fallando mucho por no eso. hay problema. Sí, sí, me lo mandan por dónde y ya listo, yo ya lo hago. La presentación ya está subida en Teams. Aquí. profe, es en la carpeta del grupo E. Sí, sí, señora. Ya lo encontré, vi que lo subieron hace 4 horas. ¡Wow! ¡Qué bien! Ahí voy, espéreme. Ahora le doy compartir y ahí me dicen nada más. Voy. No, mentira, mentira. Espérese, para poderlo hacer bien. Descargar. Lo voy a descargar mejor para abrirlo más grandote. Y listo. Ok. Ahí está. Ahora sí. Nada más me confirmo que se vea, si me hacen el favor. ¿Ya, verdad? Sí, profe, sí se ve. Listo. Ahí nada más me van diciendo siguiente y yo la voy pasando. ¿Listo? Listo, profe. Más bien disculpe, no sé qué le pasó a mi internet. Tranquila, no se preocupe. ¿Podrías bajar, por favor? Que por el 3, ¿verdad? O, perdón. Sí, sí, señora, como por el 3. Ok, bueno, el tercero se hacen seguimientos de resultados. Esto trata de ver cómo el paciente consiguió buenos resultados y en el caso de que quedaran objetivos sin ser cumplidos, se formula o se hacen nuevos alcances a través de la terapia ocupacional. Existen 2 modelos. Profe, ¿puede bajar? Aquí está el modelo cognitivo perceptual. Se usa la base teórica en la práctica. Eso quiere decir que vamos a ver cómo el paciente recibe información sensorial y cómo la procesa. Planifica y ejecuta una tarea o una actividad con sentido. Esto se hace para que aprenda estrategias para compensar sus limitaciones y así ayudamos a que mejoren sus funciones cognitivas. Luego el modelo de ocupación humana. Este está
está dirigido para cualquier persona que presenta problemas en diferentes áreas de la ocupación. Esto se divide en dos factores, que es la volición, que son actividades significativas que aportan interés y satisfacción al paciente. Luego está el segundo, que es la habituación. El paciente quiere una serie de rutinas y comportamientos para así poder ir trabajando en la ocupación de los diferentes ámbitos. Siguiente, profe. Muestra criterios de inclusión y exclusión. El estudio estaba formado por 31 usuarios. Tenían un ligero déficit y deterioro cognitivo leve y moderado y un DI. Se dividían en dos grupos. Está el grupo control, que eran 17 personas, y un grupo experimental de 15. El grupo experimental se hizo en subgrupos, que eran 7 personas en uno y el otro en 8. Bueno, el primero se dividía en criterios. El primero eran criterios de inclusión y se fijaban en dos cosas: que fueran voluntarios en los programas de área académico-funcional. En el segundo, con edades comprendidas entre 30 y 60 años. En el segundo criterio de exclusión, este tiene tres cosas. El primero serían los usuarios que no firman el consentimiento informado. El segundo, usuarios con dificultades de lectura, de visión y audición. Y el tercero, usuarios que presentan otra enfermedad que no está controlada o puede poner a alguien en riesgo. Abajo, tío, el profe. Instrumentos de evaluación. Se hace un mini examen cognitivo desarrollado por Feldstein en 1975. Se establece como un punto de corte de 24 y se considera deterioro cognitivo a los valores inferiores a este. El contenido de esta materia constaba de... Perdón, profe. Tranquila, no se preocupe. Es que está bien, pero... Ok, de 23 subtest. Estos están agrupados en 5 áreas, que era la orientación, la percepción, organización visomotora y operaciones racionales y memoria. Además de un aparato de atención y concentración, que esto está evaluado a través de la observación del evaluador. Y siguiente, profe. Luego están los análisis estadísticos. El análisis de los resultados obtenidos han sido realizados con un software estadístico, en el cual primeramente se introduce todas las variables del estudio y se incluyeron los datos obtenidos de la evaluación inicial y final de cada paciente. Una vez insertados esto, se calcularon los indicadores o puntuaciones de cambio de las variables dependientes, post-pre, se les conoce. De esta forma se hallaron las diferentes existencias entre ambos momentos de evaluación. Siguiente. Bueno, en los resultados, cuando hablamos del grado de deterioro de las personas que participaron, se puede decir que la mayoría presentan un pequeño deterioro cognitivo leve. Al hablar de la memoria de ellos, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos al ser evaluados con la batería LOTCA-G, porque el G había tenido mejoras contra el GS. Y cuando se evaluó la concentración de los participantes, se comprobó que los participantes de las sesiones habían presentado mejoras frente a los que no. Siguiente, profe. Buenas noches. El plan de intervención se realiza con el grupo control y con el grupo de estudio. Fue de forma aleatoria. Se dividió el grupo en dos subgrupos, en 7 y 8 personas para la ejecución de sesiones. Como variables se captaron los datos de los sociodemográficos, edad, sexo y el deterioro de nivel cognitivo. El grupo control continúa participando en las diferentes tareas y actividades académicas funcionales ofertadas por el centro. Siguiente.
El grupo en estudio sigue acudiendo a las tareas dentro y participa en 5 sesiones basadas en el uso de las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías eran el uso de PowerPoint, digamos, con actividades individualizadas para cada participante, para cada persona del grupo en estudio. Entonces, las actividades iban enfocadas de acuerdo a lo que se quería, a la habilidad que se quería potencializar para alcanzar los objetivos digamos, de las habilidades cognitivas. También utilizaron tecnologías de realidad virtual aumentada. Dice que les dio muchos beneficios, muchas ventajas. Siguiente. En este plan de intervención mencionan también que el grupo que no llevaba, digamos, las estrategias para potenciar las habilidades cognitivas, pues no se miró ningún avance. En cambio, en el grupo control sí presentó varios avances en las habilidades trabajadas. Siguiente. Como conclusiones del artículo, llegamos que desde la terapia ocupacional se puede ofrecer un programa de entrenamiento cognitivo innovador e individualizado para cada persona y de acuerdo a las habilidades y a los déficits que la persona presente. Y como la tecnología siempre va a ser de interés, llamativa por todo lo que representa, pues se le saca todavía mayor provecho. La realidad virtual, como ya les había comentado, hicieron ambientes simulados para generar métodos de entrenamiento para las funciones ejecutivas, de forma que la persona es capaz de transmitir las sensaciones e información recibida en un ambiente digital, simulando el ambiente real. Los sistemas de realidad virtual son uno de los más adecuados para el tratamiento de problemas adaptativos y entrenamiento de las funciones cognitivas en personas con déficit intelectual. El desempeño de las funciones cognitivas se confirma que mejora la realización en la intervención de las habilidades funcionales y de todas las actividades que se trabajan desde la terapia ocupacional. Al trabajar los componentes cognitivos, trabajamos uno de los componentes del desempeño ocupacional. Entonces, correlacionando nuestro artículo con la materia que estamos viendo, que vimos la semana pasada, creo que se puede correlacionar muy bien, porque si aumentamos las habilidades cognitivas, la persona va a ser más funcional en lo que son las actividades de la vida diaria, en la parte de instrumentales, que la profesora nos comentaba que en estas habilidades se van a necesitar una habilidad cognitiva un poco más mayor, porque van a necesitar procesos, van a necesitar el uso del dinero, la parte de cálculo matemático. Entonces vemos la importancia de la estimulación desde la terapia ocupacional para las personas que presentan algún tipo de deterioro o déficit cognitivo. Esa sería nuestra conclusión. Esa sería nuestra conclusión final. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Ya quitó la presentación? Sí. Sí, gracias, profe. Listo. Ok, muy bien. ¿Y van a hacer de una vez la actividad? Ahí acabo de poner en el grupo, Sí, señora. en el chat, un enlace. Se pueden ir metiendo ahí si me hacen el favor. Claro. Ya mismo. En el chat. Ah, sí, aquí en Teams está. Ya lo vi. Sí. Ajá.
Noción AC o ACE. Cuando se mete a la página, profe, van a escoger el círculo que dice memoria. En memoria vienen 7 ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Y ocupo 3 participantes. Si me pueden levantar la mano y yo le voy a hacer la pregunta para realizar el ejercicio número 2. Vamos a trabajar la memoria. A ver, 3 voluntarias. Ya tenemos una, que es María Alejandra. Nos faltan 2. ¿Quién más? Creo que estoy un poco perdida. ¿Cómo abro el...? Te vas a, digamos, le das clic al enlace, ¿verdad? Ahí te va a salir ejercicios online. Y vas a poner, ahí vienen varios y viene memoria. Viene lenguaje, memoria inmediata, memoria de trabajo. Pero en este caso vamos a escoger memoria, solo memoria. Es el segundo circulito. Después vienen los ejercicios. Viene el objetivo, que en este caso es intervenir sobre la memoria episódica, que es importante para lo que es recordar actividades pequeñas para después recordarlas y aplicarlas a la realización de alguna actividad. Vamos a escoger el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice, vas a describir 20 objetos que puedes encontrar en una calle. Entonces vas por la calle, te imaginas que vas por la calle y me vas a decir 20 objetos que normalmente vos podrías observar en la calle. Un ejemplo podría ser banco, podría ser calle, podría ser semáforo, podría ser personas, edificios, casas, aceras. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Todos los que iba a decir, digo. Bueno, entonces, Okay. bueno. Señal del alto. Muy bien. Acera. Muy Cables, bien. Muy bien. postes. Árboles. Perros, gatos. Caño, basura. Plantas. Muy bien. Casas. Muy bien. Bueno, pues ya dije personas. Personas. Muy bien. Carros, ya dije carros. Carros. Muy bien, Mari. Muchas gracias por participar. Solo te voy a hacer una preguntita. Digamos, ¿cómo te sentiste, digamos, cuando yo te hice la pregunta y tenías que decir 20 objetos, digamos? Se me olvidó todo. Sí.
A veces eso pasa porque a veces es parte también de la memoria, digamos, de cómo la persona puede acceder a la información. Imagínate que para las personas que tienen un déficit cognitivo, pues se le va a hacer un poquito mucho más complejo, pero todas estas actividades van a ayudarles mucho para después recordar los pasos para hacer determinada actividad, porque van a ir planificando lo que se va a hacer. Entonces, desde tu experiencia vos puedes decir, sí, es cierto, yo me puse a pensar, tu cerebro tuvo que accesar a la información, al área de comprensión, al área de expresión para pensar y poder decir lo que estoy pensando, que se me activa también la parte motora, la parte de planificación. Con ese pequeño ejercicio podemos observar miles de cosas que trabajamos y que a veces uno dice, pero no es nada, pero para una persona que sí tiene problemas en planificación, sí es un ejercicio que le va a ayudar mucho a estimular estas áreas. Muchas gracias, Mari. Gracias. Sigue Mariela. Mariela, vamos a hacer el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 es cálculo matemático. Yo te digo los números, ya viene la respuesta ahí. Así que, pero yo te lo digo y vos me vas diciendo, ¿verdad? 4 más 8 más 9. 21. Sí. 7 más 6 más 5. 18. 18, muy bien. 6 más 7 más 3. 16. Muy bien. 5 más 3 más 1. 9. Muy bien. Muchas gracias, Mariela. La siguiente participante, ¿o quiere participar usted, profe? Pues ya había alzado la mano Graciela. Ah, Graciela. Ah, bueno. Gracias, Graciela. ¿Vas a participar? Sí. ¿Mariela o Graciela? Ah, sí. Graciela. Ah, Graciela. Si vas a un banco, me puedes decir 10 objetos que vos ves en un banco, cuando entras al banco, digamos. No sé, bueno, es que no sé si las personas entran. Personas, sillas, bueno, a veces hay pantallas, Muy bien. dinero, Sí. ay, no sé, adornos, Muy bien. letreros, las cositas esas de las fichas, digamos, que uno hace, ay, no sé qué más. Bueno, computadoras, Muy bien. esas cositas en las que cuentan la plata, no sé cómo se llama, cajeros, sillas. Ya llegaste hasta la 10, Graciela. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a las que participaron. Ahí les digamos, este tipo de ejercicios que podemos acceder fácilmente. Aquí hay varios que se pueden, hay de praxias, hay influencia verbal, hay control mental, hay agnosias, hay atención, memoria de trabajo, memoria inmediata y lenguaje. Ahí ustedes escogen, las leen, ya cuando ya trabajemos con pacientitos, pues uno puede planificar de acuerdo a lo que queramos estimular en ese momento. Esa sería nuestra actividad, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y también por el recurso, ¿verdad?, que nos dejan ahí accesible a todos. Para nosotros mismos, nosotras mismas y para también trabajar de ahí en casa o ya con nuestros usuarios. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Vamos a ver, 2 personas que nos ayuden a darles una retroalimentación a las compañeras de la exposición. ¿Quién va? Diferente a los que ya nos han ido colaborando.
Puede ser... Bueno, perdón, a mí Sí, me pareció dale. que la presentación en sí estuvo como muy fácil de ver, como no era Ujú. cansada ni nada y era como muy fácil de seguir lo que estaban diciendo con la presentación. Y con respecto a la actividad, me parece que es algo muy importante, porque por lo menos yo como una persona sin este tipo de discapacidad, siento que se me olvida mucho, que también es Ujú. necesario ejercitar la memoria y a mí se me olvidan mucho las cosas, yo ando en 1000 cosas a la vez y tal vez este tipo de ejercicios son importantes porque dijeron 20 cosas que hay en la calle y yo me acordaba de 3 y es como yo salgo a la calle todos los días. ¿Cómo es posible Ujú. que no me pueda acordar ni siquiera de 10 cosas? Entonces me parece muy importante que también tengamos eso en cuenta. Ujú. Muy bien, muchas gracias por tu aporte, Camila. Y completamente de acuerdo, ¿verdad? Que el tema es aplicable como todo, primero a nosotros, pero que tiene además como un beneficio, ¿no? A mediano y largo plazo. Trabajar la memoria, la atención y demás. Muchas gracias, Camila. ¿Quién más quiere ayudarnos con un comentario a las compañeras? Yo, profe. No, quería Gracias. agradecer a las compañeras, estaba muy interesante en realidad lo que ellos plantearon. La presentación me gustó muchísimo, fueron muy bonitas como estaban diseñadas, como decía la compañera Camila, muy fácil de seguir y la verdad fue muy amena. En cuanto al ejercicio que hicieron de actividad, pues en realidad a mí me hizo reflexionar un poco sobre cómo nosotros andamos en automático, ¿verdad? Por la vida. Porque sí, como decía ella, o sea, 20 cosas de decir, 2 días salimos a la calle y yo tuve que sentar un momentito a pensar en las 20 cosas, reflexionando, ¿verdad? Cómo no hacemos caso a nuestro entorno, a nuestras actividades, ¿verdad? Todo lo que desenlaza o toda la secuencia de cosas que hacemos para poder hacer una acción sencilla, ¿verdad? Entonces eso fue muy bonito, fue muy interesante y muy reflexivo para mí en lo personal. Muchísimas gracias a ti también, Carla, por el aporte. Efectivamente, la exposición estuvo muy bien hecha, clara. Ellas muy coordinadas, ¿verdad? En la información, el estudio y también como todo el enfoque es interesante porque, ¿no? Día con día, pues son muchas personas las que presentan, ¿no? Como los síndromes cognitivos o ya diagnósticos, ¿no? Específicos de demencia y pues es necesaria la parte preventiva, ¿no? Para que todos mejoremos desde ya nuestra memoria, pero también saber qué estrategias hay para esa como atención, ¿no? En las personas que ya tienen el diagnóstico y sus familias. Luego también muy interesante la actividad, me gustó mucho y además el documento, el link, ¿verdad? Que nos dan, la página, tiene como muchas subcarpetas, ¿no? De información, entonces es muy interesante porque eso nos va a servir un montón para, ¿verdad? Incluso para nosotros mismos, para trabajarlo. Muchísimas gracias a las compañeras y también porque subieron súper puntualísimas, tempranísimo del trabajo y todo. Así que muchas gracias y bueno, ahí está también el archivo, ¿verdad? Para que todas y todos lo podamos eh, revisar. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces, pues espero que tengan bonita resto de semana, si Dios nos da vida, ¿verdad? Nos veremos el próximo martes, bueno, en clase, y ahí nos estamos comunicando, ¿verdad? Por cualquier cosa que necesitemos. ¿Está bien? Muchas gracias, que pasen bonita noche y que descansen. Muchas gracias, Tengo una profe. Buenas pregunta. noches. Buenas Muchas noches, gracias, hasta luego, profe. Buenas noches. Buenas Noche, profe, gracias. Buenas noches, Gracias a ustedes, profesora. que descansen. Sí, señora. Profe. Buenas noches. Dime. Yo tengo Buenas una noches. consulta también. Claro, dime. Ok, ¿Quién yo hace? también. Sí, díganme. Claro, con gusto. ¿Pero quién va primero? La que quiera. Como guste, la mía rapidito igual, pero bueno. Pregúntale, no te La que preocupes. quiera. Una Pregunte. pregunta. Ah, bueno. Pregúntale, sí. Ok, gracias. Profe, una consulta. Yo estoy empezando a hacer mi segundo AMPO, voy por las clases, pero no he visto bien si para este segundo AMPO hay libros que leer, capítulos. Y ¿Te si es acuerdas que hay un artículo? Dijimos hace 2 clases la pasada y digamos, el tema grande es el marco de trabajo en terapia ocupacional, dominio en terapia ocupacional. Con ese artículo tienes para el AMPO. Ok, entonces, o sea, a lo que me refiero es, no hay, digamos, como algunos otros libros o algo así que tenga que leer, señora. digamos, no.
No, señora, es ese Ok. artículo. Muchísimas gracias. Pero entonces en este Bueno, campo irían las clases, me baso en ese artículo y, por ejemplo, las exposiciones de las compañeras, las explico. correcto. Sí, Y los ese es el formatos comentario de cada uno. formales. Ujú, sí, Ok, muchísimas gracias. Buenas gracias noches. a ti, que te vaya bien. ¿Quién me iba a preguntar, Carla o Mariela? No sé. Yo, pero no sé quién va también. Respecto a lo Señora. de ayuda y el apoyo, Sí, sí, lo del producto de apoyo. me podía aclarar. Sí, ese documento o ese trabajo lo que busca es que cada una de nosotras o en los grupos en los que estamos podamos revisar primero el área del desempeño que nos tocó. ¿Cuál tema te tocó a ti, Mariela? Medias, pantimedias, zapatos y tacones. Entonces, la actividad que hay que primero ir como a buscar y a definir es y qué son, ¿verdad? O cómo se define la colocación de zapatos, qué es colocarse zapatos, qué es quitarse zapatos, qué es colocarse medias, qué es quitarse medias, qué es colocarse pantimedias, quitarse pantimedias. Luego, lo que hacemos también es definir y determinar, ¿verdad? Qué son los productos de apoyo, ¿no? Específicamente para qué nos sirven cuando estamos hablando de vestimenta. Luego entonces nosotros pensaríamos en tres, digamos, como categorías en las cuales, de acuerdo a una enfermedad o a una condición, las personas justo se les dificultará ponerse las medias. Por ejemplo, en personas que tengan obesidad, ¿verdad? Podría ser que al momento de tener que flexionarse, ponerse zapatos, amarrarse, no da, ¿verdad? A nivel abdominal, no logran la flexión, no logran hacer como toda la flexión de piernas, de cadera, de tronco, bueno, esa puede ser una opción. Por ejemplo, un paciente o personas cardiópatas, ¿verdad? Entonces, en esas elecciones que tú vas a hacer de esas patologías, tú defines qué es, bueno, la obesidad, las características y eso cómo imposibilita la ejecución de la vida diaria. Luego el cardiópata, entonces, esto por aquello, ¿verdad? El trabajo contra la gravedad y demás. Entonces, bueno, así se puede ver tal vez en el alterado y podríamos pensar tal vez en alguien con una, puede ser, enfermedad degenerativa. ¿Y cómo se ponen las medias? Y, ¿verdad? Porque pues en los primeros estadios podrá, pero ¿y luego? Y ya luego, entonces, lo que te vas a ir a buscar o en el grupo tuyo es qué opciones hay, qué productos, qué adaptaciones, qué ayudas técnicas hay para que las personas se puedan poner las medias. Entonces, bueno, ¿cómo se ponen las medias, verdad? Ese señor con obesidad o ese señor que no tiene tanta fuerza o ese señor que se fatiga, ¿verdad? Y hay muchas opciones para ponerse las medias y hay tipos de medias también y cómo se doblan las medias y cómo se guardan las medias y los tipos de zapatos, modificaciones a los zapatos y demás. Entonces, bueno, ubicando esas opciones, luego lo que ustedes tienen que hacer es ver qué de esas ayudas pueden ustedes mismas fabricar. Hay un calzador, bueno, háganlo. ¿Y en qué se puede hacer? En PVC, ¿verdad? En material termoplástico, en madera. Ok, venga, vamos a cortarlo, vamos a doblarlo y lo vamos a hacer, porque aquí están las indicaciones, ya las encontramos. ¿Ves? Entonces lo que se quiere hacer es eso que primero se ve como teórico, luego se pueda materializar en un prototipo, ¿no? En un tipo específico de adaptación para ponerse las medias, las pantimedias, las medias blancas de, no sé, estas que son como al tercio medio de la piernita o esas que son como tobilleras. Y qué opciones hay para los zapatos y para ponerse los zapatos, un calzador o, ¿verdad? ¿Qué opciones pudiéramos hacer? Tratar, ¿verdad?, de fabricarlas para poder luego mostrar, ¿no?, cómo fue todo ese proceso de elaboración con las fotos, ¿verdad?, y los pasos. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Sí, señora, con gusto. Carla, dime. Siguiendo eso de lo del producto de apoyo, Sí. no me queda claro cómo ¿Qué? hacer la descripción biomecánica del producto de apoyo. Pues, esa es la única parte que no entendí. Está bien, cuando hablamos de biomecánica estamos hablando de cómo se usa el producto, qué músculos trabajan, qué huesos trabajan, qué movimientos hacemos, qué características tiene el material, si es pesado, si es de madera, si hay que darle algún tipo de mantenimiento, limpieza, aseo, no se puede mojar, no, sí, este sí se puede mojar, ¿verdad? Entonces, cuando eso es la biomecánica, cómo utilizamos ese elemento en relación a la persona y a la acción que se va a ejecutar. Y todas las normas de seguridad y de cuidado también que hay que tener. Ok, muchas gracias. Sí, señora, con gusto. Carla, ya se fue Carla. ¿Tú tenías una pregunta, Carla?
¿O no? No, profe, gracias, pero ¿No? quería escuchar Bueno. las compañeras Claro. que nos tenían. Sí, sí señora. Gracias. Jacqueline, dígame, con gusto, Carla. Ok, espérate a ver si hay alguien más de esta. Dame un momentito. De estas de productos de apoyo, chicas, ¿tienen alguien más alguna pregunta? Ruth. Yo, profe, Dime, Graciela. Gracias. Entonces, es lo primero, digamos, es como que definir qué es quitarse las medias y qué es ponérselas. Es que yo estoy en el mismo grupo de Mariela. Sí. Entonces, esa correcto. es como la definición. Lo primero de todo esto es ir a buscar el programa. En el programa está cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Hay que definir qué es. Ahí está enumerado lo que se necesita. Que la portada, que la introducción, la conclusión, la bibliografía, ¿verdad? Todo eso es como el aspecto, digamos, formal de cualquier trabajo. Luego ahí en el mismo, ¿verdad? Documento van a estar que definan cuáles son los productos de apoyo, que definan el área del desempeño, eso mismo que estamos hablando, que definan, describan las 3 patologías, que den todo el análisis biomecánico, que den los pasos y tareas de del producto de apoyo, que lo elaboren, ¿verdad? Como tal, y que nos puedan luego mostrar eso en un videito. Pero esto mismo que le acabo de decir a Mariela, así puntualizado, está ahí también en el programa, ¿verdad? Porque tú dices, ay, yo no alcancé a copiar nada. Bueno, pero esto mismo que estamos hablando está en el programa y el programa está, todas lo tienen, yo creo, ¿verdad? De acceso ahí para, como decir, no se me va a ningún punto y obviamente que hay que incluir también el costo ahí aproximado, cuánto le salió a hacer esas ayudas que van a hacer. Como son 3 personas, ¿verdad? En algunos grupos, o a veces 4 o 2, bueno, lo que esperamos es que al menos hagan 2 ayudas, ¿verdad? Okay. Profe, los videos, perdón, Voy, espérame un momento. Graciela, ¿te quedó claro? Graciela. Sí, señora. Sí, señora, gracias a ti. Ay, ¿quién me estaba hablando? Yo, Mariela. Bueno, dale, profe, señora. los videos, los busca uno en YouTube o uno los puede hacer, porque mi papá es discapacitado y precisamente él tiene un acortamiento de 10 centímetros del fémur. Entonces utiliza un zapato ortopédico, medias de compresión. Se podría hacer un video con respecto a él. Sí, señora, perfectamente. Primero, si su papito, ¿verdad?, nos quiere colaborar y demás, sería ideal. La idea no es, digamos, una opción es tomarlos de YouTube, pero aquí lo que queremos es que todas nos echemos al agua a hacerlo. ¿Y cómo se edita? ¿Y cómo me grabo? ¿O cómo, verdad? O lo haces en TikTok, ¿verdad? Que hay muchas formas ahora ya para hacer videos, o lo hacen como video para Instagram, bueno, la modalidad que cada quien guste. Y si tenemos este señor que nos puede colaborar, pues ideal, ¿verdad? Como tal. Pero sería muy bueno, además aplicadísimo. ¿Está bien? Sí, señora. Muchas gracias. Ok, Jacqueline, dinos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, correcto. Al menos 3 horas. Si usted puede hacer más, pues más. Pero bueno, se le piden 3. Sí, claro. Sí, claro. Antes y le va a salir como en 5. Pero sí, señora, perfectamente. Gracias a ti. Ruth, dinos. Profe, yo tenía una pregunta en el próximo examen. Es que yo no sé si es como acumulativo o solo entraría como lo que está en este artículo. Ruth. No se me estrese con el siguiente examen. Primero, no se me estrese por demás. Vamos clase a clase, pero está muy bien. ¿Por qué? Porque usted ya está clarita de que vamos hacia un punto final, ¿verdad? O intermedio. Entonces, por ahora,
tanto para el AMPO como para el examen, el artículo que está grande macro, que lo tienen que leer y resumir porque es mucha información, es el del marco de trabajo en terapia ocupacional. ¿Listo? Bueno, profe, y en pollo, en el producto, tenía una duda. Con ese, a mí me toca el tema de bañarse. Y bueno, es que una prima, también con una incapacidad en la pierna, y ella tiene varios como instrumentos como por bañarse. Entonces yo no sé si hay que hacerlos o también podríamos utilizar uno como para uno de esos. La idea es que si ustedes van a hacer algún tipo de... Hay que fabricar 2 productos de apoyo, ¿verdad? 2. Podría ser que estos que ustedes fabriquen los utilicen y ella les dé el visto bueno de si funciona o no funciona. Por ejemplo, los prueban con ella. Ella tal vez, y también podría ser que tomen como aporte de que, bueno, ella además en el baño tiene esto, aquello, lo otro, y así hace la tarea. Y entonces queda súper completo. Pero ustedes deben elaborar 2. Bueno, Profe. perfecto, profe. Ok, gracias, Ruth. Listo. Yo estoy con la compañera también, pero eso era lo que nosotros nos preguntábamos. Somos un grupo de 4. ¿Nos tenemos que dividir o las 4 tenemos que hacerlo junto, el producto de apoyo? Ya es más logística de cómo ustedes se vayan a organizar, ¿verdad? Ok. Que podemos presentar 2 uno y las otras 2 otro. Ok, el trabajo es de un equipo, ¿verdad? Ajá. Son 4. Las 4 tienen que responder por lo de las 4. Les digo nada más porque de pronto, como estamos las 2, aquel día que nos toca exponer, Gina es de Heredia y se le fue la luz y llovió y de todo le pasó y Gina no llegó a la exposición, no me presentó y Gina, a ella le cae de verdad la mayor responsabilidad. Pero digamos, Juan, Diego y Nicolás, que son mis hermanos, Juan, Diego y Nicolás, y los otros 3 que estaban, o sea, ¿cómo? ¿Ves? Okay. Entonces, prever eso también, pero pueden por logística dividirse. Bueno, ustedes hacen esto y nosotros hacemos esto. ¿Por qué? Porque tal vez alguien se encarga, ¿verdad?, de hacer una parte, la otra persona, ok, yo le mando las fotos, usted monte tal, y entonces todos, ¿verdad?, van conociendo y sabiendo del trabajo de todos. Pero no es necesario, digamos, no es un requisito que sí o sí todos se tienen que juntar, porque, ¿verdad?, todos estamos pues en un proceso de cuidarse extremadamente y nadie mezclarse con nadie, hasta que ya pues se disponga lo contrario, pero pues para no incumplir nada de eso, igual, aunque estamos en esta modalidad de clases, pues mantenerlo, ¿verdad? Incluso si no, cada una hace uno. Si no se pueden juntar y es así la cosa más terrible, bueno, hacen el trabajo en conjunto y cada una hace una ayuda. Tome, usted haga esa, yo esto, tan, listo, arranquen, háganla. ¿Ves? Si se complica mucho. Hay que presentar como un solo trabajo. Sí, sí, señora. Okay. Sí, señora, porque ese fue, digamos, como la organización, ¿verdad?, para el trabajo. Entonces todo lo escrito y demás junto. Y si ustedes dicen, bueno, ya ahora en las ayudas cada una muestra, pues háganlo por aparte. Digamos, cada una da su aporte de lo tangible, de lo concreto. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Catherine. Que descanses y gracias. Gracias, igual. Ok, voy a ir parando la grabación. ¿Alguien más que tenga alguna duda o ya? Muchas gracias, profe. Buenas noches. Bueno, gracias a ti. Que descansen, chicas. Hasta mañana. Que duerman. Gracias. Gracias.